Vamos a estudiar la curva polar r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ. Lo primero que debemos hacer es identificarla. Vamos a identificarla a través de lo que son las curvas especiales que vamos a tratar. Tenemos tres grupos: los caracoles o limacones, las rosas y las lemniscatas. Una comparación simple, nos podemos dar cuenta a qué grupo pertenece nuestra ecuación. Evidentemente no es un caracol, por el que en el caso de los caracoles la ecuación no está al cuadrada. La ecuación también presenta dos constantes. Podemos descartar los caracoles. En el caso de las rosas es muy similar, sin embargo observamos dos elementos que lo diferencian. Primero, el radio no está al cuadrado, y segundo, el ángulo no tiene ninguna constante. Ahora, si bajamos a las lemniscatas, nos podemos dar cuenta que sí coincide con uno de los dos tipos de lemniscata, la lemniscata que depende del seno. Ahora que identificamos qué tipo de curva estamos presentes, la lemniscata que depende del seno son dos: una que corresponde a la trayectoria cuando A es positiva y la otra que corresponde a la trayectoria cuando A es negativa. Ya sabemos que estamos en presencia de una lemniscata y sabemos presumiblemente cuál de las trayectorias son posibles. Los primeros cálculos que se realizan o que se recomiendan son los cortes con los ejes principales. Sin embargo, en este caso, las dos posibilidades de las lemniscatas en ningún caso corta los ejes principales, pero sí nos podemos dar cuenta que puede cortar al eje pi cuarto, al eje 5 pi cuarto, en el caso de esta trayectoria, y en el caso de la otra trayectoria tendríamos corte con el eje 3 pi cuarto y con el eje 7 pi cuarto. Por lo tanto, vamos a descartar el corte con los ejes principales y vamos a utilizar el corte con los ejes secundarios. Vamos a hacer una tablita, buscamos el ángulo, y ubicamos el radio. Pi cuarto, 3 pi cuarto, 5 pi cuarto y 7 pi cuarto. Vamos con el primero. Vamos a evaluar cuando el ángulo vale pi cuarto. Si el ángulo vale pi cuarto, dentro de la ecuación nos queda que r cuadrado es igual a 4 seno de 2 veces el ángulo. En este caso el ángulo vale pi cuarto, y nos quedaría que el radio al cuadrado sería igual a 4 seno, el doble de pi cuarto sería pi medio. Sabemos que el seno de pi medio es 1, por lo tanto el radio al cuadrado nos daría 4 por 1, que es 4. Como necesitamos el valor del radio, tomamos la raíz y nos crea el valor absoluto. En la igualdad el valor absoluto se traduce con las dos posibilidades de signo, más o menos. La raíz de 4 nos da 2. Es decir, que cuando el ángulo es de pi cuarto, el radio es más o menos 2. Veamos lo importante de la definición en el estudio de la gráfica. Por definición, nosotros acabamos de determinar que esto es una lemniscata por su ecuación. Las lemniscatas que dependen del seno solamente tenemos dos: la que construimos con la trayectoria roja y que la construimos con la trayectoria azul.
Solamente hemos calculado el corte con el eje pi cuarto y ya acabamos de descubrir cuál de las dos trayectorias es. Corresponde exactamente a la trayectoria roja. ¿Por qué? Porque para un ángulo de pi cuarto nos da un radio 2 y un radio menos 2, que son estos dos valores que tenemos acá. Estoy demarcando con blanco. En el caso de la trayectoria azul, nos damos cuenta que donde está el eje pi cuarto no hay trayectoria. Por lo tanto, esta no corresponde a nuestra trayectoria. La gráfica de nuestra curva es esta que está acá. Con tan solo conocer estos dos puntos y reconocer cuál es su trayectoria, nosotros ya estamos en capacidad de construir la gráfica. Sin embargo, vamos a continuar los cálculos para reafirmar nuestra deducción inicial. Vamos a determinar el corte con el eje 3 pi cuarto. Evidentemente, como ya conocemos la trayectoria, acabamos de deducir nuestra trayectoria, nos podemos dar cuenta que no debe existir corte con el eje 3 pi cuarto, salvo que nos dé nulo, es decir, el polo. Pero de acuerdo a la trayectoria, sabemos que no hay corte con el eje 3 pi cuarto. Vamos a comprobarlo con el cálculo. Si el ángulo es de 3 pi cuartos, nos queda que el radio al cuadrado es igual a 4 seno de 2 veces 3 pi cuarto. De allí que el radio al cuadrado es igual a 4 seno, el doble de 3 pi cuarto es 3 pi medio. Y el seno de 3 pi medio es menos 1. Por lo tanto, el radio al cuadrado es igual a 4 por menos 1, que es menos 4. Este planteamiento como ecuación no tiene sentido dentro del conjunto de los números reales, porque un valor positivo nunca nos puede dar un valor negativo. Inclusive si intento sacar la raíz cuadrada, sabemos que entramos dentro del conjunto de los números complejos. Por lo tanto, no existe solución, no existe corte con el eje 3 pi cuarto. Y era de esperarse, como lo habíamos calculado previamente. Corte con el eje 5 pi cuarto. El eje 5 pi cuarto corresponde a esta inclinación y sabemos entonces, como por la misma trayectoria, que debe existir corte con el eje 5 pi cuarto. Vamos a verificarlo. Cuatro seno de 2 veces 5 pi cuarto. Nos queda que el radio al cuadrado es igual a 4 veces el seno del doble de 5 pi cuarto, que es 5 pi medio. El seno de 5 pi medios es 1. R cuadrado es igual a 4. El seno de 5 pi medio dijimos que valía 1. 4 por 1 nos da 4. Y de acá, resolviendo, nos queda más o menos 2. El mismo resultado que obtuvimos con el eje pi cuarto. Y volvemos a obtener los puntos extremos de la trayectoria. Con el eje 7 pi cuarto tampoco vamos a encontrar corte. Lo podemos verificar. Si θ es 7 pi cuarto, dentro de la ecuación nos quedaría que el radio al cuadrado es igual a 4 seno del doble de 7 pi cuartos. El doble de 7 pi cuartos es 7 pi medios.
Entonces nos queda que r cuadrado es igual a 4 seno de 7 pi medio. Podemos verificar a través de nuestro cálculo que el seno de 7 pi medio es menos 1. 4 por menos 1 es menos 4. Este planteamiento no tiene solución dentro del conjunto de los números reales.